Muy bien, amados, hoy vamos a empezar una nueva serie de enseñanzas, y es acerca de la voluntad de Dios. La serie la he titulado "Esta es la voluntad de Dios", y con base en ese tema general, por decirlo de alguna manera, vamos a estar desarrollando algunos temas o subtemas que tienen que ver con, o en una forma de preguntas con las cuales procuraremos llevar claridad y llevar respuestas, y seguramente que a los corazones que están ansiosos de conocer y saber más sobre la voluntad de Dios. Hay muchos que ya conocen la voluntad de Dios. Cuando lleguemos a ciertos aspectos de la voluntad de Dios, algunos van a decir: ah, sí, yo ya sabía eso. Pero a veces creemos que la voluntad de Dios es otra cosa fuera de eso que ya sabemos. Pero lo bueno, lo importante es tener un corazón sensible, un corazón dispuesto para realmente conocer la voluntad de Dios, y no solo conocerla, sino reconocerla, o sea, saber que esa es la voluntad de Dios y vivirla, vivir en ella. ¿Está claro hasta allí? Vivir en esa voluntad de Dios. Vamos entonces a estar dando respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué es la voluntad de Dios? Esa es la que vamos a hablar hoy. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pero luego también tendremos otro estudio sobre el título ¿Cómo es la voluntad de Dios? Luego hablaremos en otra ocasión sobre ¿para qué es la voluntad de Dios? Otro es ¿cómo se conoce la voluntad de Dios? Otra pregunta será ¿dónde se encuentra la voluntad de Dios? Y otra es ¿cómo se hace la voluntad de Dios? No alcanzamos a ver todo eso hoy, por eso he tenido que hacerlo en partes para que podamos ir desarrollando esto en la manera que el Señor nos permita. Vamos a hablar entonces de qué es la voluntad de Dios, pero primero vamos a definir la palabra voluntad, aunque ya lo habíamos hecho en otro estudio cuando hablamos de la oración modelo. Pero de nuevo recordemos el significado de la palabra voluntad. La palabra voluntad viene de la palabra griega thelema, que quiere decir determinación, elección, alternativa, específicamente propósito o decreto, pero también tiene el significado de inclinación, querer o desear. Eso es voluntad. De allí viene el término griego, y de hecho encontramos en la escritura muchas formas del uso de ese término de acuerdo al contexto donde se está presentando la palabra. Puede hablarse entonces de lo que Dios ha determinado, de lo que Dios ha elegido, asimismo de la alternativa divina, el propósito de Dios, cuál es ese propósito de Dios, pero también lo que Dios ha decretado, cosas que Dios ha decretado, porque es su voluntad. Voluntad es también entonces decreto o determinación, pero de igual manera es la inclinación o deseo divino. En otras palabras, lo que Dios quiere, lo que Dios quiere. Eso es, bueno, más o menos todo lo que podemos decir de una manera más amplia acerca de voluntad relacionado con Dios, porque de hecho también la Biblia habla de la voluntad del hombre, por ejemplo. Pablo menciona algunas veces, pero dice, pero le dije a fulano y no tuvo voluntad de ir por ahora. Y en otras ocasiones encontramos otros términos, como por ejemplo refiriéndose a personas que no tuvieron voluntad de hacer algo o que voluntariamente hicieron cosas que no eran correctas. Y así, seguramente por ahí tocaremos eso en algún momento. Pero hablando de la voluntad de Dios, es esto lo que estamos queriendo presentar. Muy bien, ¿qué es la voluntad de Dios? En primer lugar, es la razón por la cual existen todas las cosas. Eso es lo primero. Es la razón por la cual existen todas las cosas. Apocalipsis 4:11 dice: Señor,
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad. Oiga bien, tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Voy a repetir otra vez. El texto dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¿Qué creó Dios? Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien, entonces aquí estamos viendo cómo la voluntad de Dios es la razón y causa por la cual existen todas las cosas. Todas las cosas que fueron creadas por Dios. Existe la creación, el universo. Todas las cosas existen porque Él quiso que existieran. Apocalipsis 10:6 nos lo dice de esta manera. Apocalipsis 10:6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Solo quedémonos en la parte donde este ángel que está aquí haciendo este juramento, ahí en esa revelación de Apocalipsis, está hablando del que creó. ¿Qué creó Dios? El cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él. ¿Sí notaron eso? Muy bien, ahí lo dice el texto. Dios es el que creó el cielo y lo que hay en el cielo, porque en el cielo hay muchas cosas. La tierra y las cosas que hay en la tierra, porque en la tierra hay muchas cosas. Y el Señor hizo el mar y lo que hay en el mar, porque en el mar hay muchas cosas. Entonces Dios hizo todo eso. Ahora, ¿cuáles cosas entonces fueron creadas? Vamos a detenernos un poco en cada una de ellas. El cielo y las cosas que están en él. Pero resulta que existen 3 cielos por lo menos. Según la Biblia nos da la idea de que existen 3 cielos. Hay otras creencias por allá que dicen que existen 5 cielos, que existen 7 cielos, que existen no sé qué. Pero la Biblia nos da claridad y pautas para decir que existen 3 cielos. Vamos a mirarlos. El primer cielo, de hecho la palabra cielo significa expansión, o sea, un gran espacio, bastante grande. El primer cielo es la expansión donde vuelan las aves, entre la tierra y la atmósfera. Hablando ya de la atmósfera, hacia acá, donde rige la fuerza de gravedad de la tierra. Ya después de la atmósfera usted sabe que ya la fuerza de gravedad ya no tiene efecto. Entonces hablamos de este espacio entre la tierra hasta la atmósfera. A ese le llamaremos el primer cielo. Génesis 1, vámonos allá a la creación de Dios, en Génesis capítulo 1, versículo 7 y versículo 8, y luego voy a leer el versículo 20. Génesis 1, versículos 7 y 8 dice: E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. O sea, eso había una revoltura al principio, que nos dice Génesis capítulo 1. Y luego dice el versículo, sigue diciendo, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Versículo 8 dice: y llamó Dios a la expansión, ¿cómo le llamó? Cielos. ¿Cómo le llamó a la expansión? Muy bien. Y esa expansión es lo que ya les dije, es un espacio muy grande. Entonces, llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. En el versículo 20 de Génesis 1 dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Entonces, el primer cielo es, podríamos decir, hasta donde vuelan las aves. De hecho, en ese tiempo no habían aviones, entonces podemos decir hasta donde vuelan los aviones. ¿Está bien?
Ese es el primer cielo, esa primera expansión. Muy bien, el segundo cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? Es la expansión donde están la luna, el sol, las estrellas, las galaxias, los planetas. Ese es el segundo cielo, de la atmósfera hacia arriba. Ahora vamos a ver lo que nos dice Génesis capítulo 1, versículo 14 al 18. Génesis 1, 14 al 18 dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean lumbreras por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día. ¿Y cuál es esa lumbrera mayor? El sol. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. ¿Cómo se llama la lumbrera menor? La luna. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Entonces ahí tenemos la segunda expansión. La segunda expansión, allá donde Dios ubicó la luna, el sol, las estrellas, los planetas, las galaxias, todo esto es, entonces le llamamos la segunda expansión. Ese es el segundo cielo. Y entonces, ¿cuál es el tercer cielo? El tercer cielo le vamos a llamar la morada de Dios o el paraíso. La morada de Dios o el paraíso. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 49. Primer libro de Reyes, versículo 8, 49, vamos a leer allí. Dice así: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y está bien lejos ese tercer cielo, ¿no le parece? Imagínense que hay que pasar dos primero y luego llegar al tercer cielo. Y desde ese tercer cielo, desde el lugar de la morada de Dios, dice aquí el texto que Dios escucha la súplica, el clamor, escucha la oración. Y dice, y les harás justicia. Pero sigamos leyendo, Salmos 26, 8. Salmos 26, 8 dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. El lugar de la morada de tu gloria. Salmos 33, 14. Salmo 33, 14 dice: desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. ¿Quién miró? Dios. ¿Desde dónde? Desde el lugar de su morada. Hay una morada, hay un lugar especial, específico, aunque Dios lo llena todo. Él llena los cielos, llena todos los espacios. Su grandeza es impresionante. Pero aquí estamos mostrando por la palabra de Dios una especie de lugar desde donde Dios, Él se manifiesta, o en este caso mira a los hijos de los hombres, a los moradores de la tierra. Ahora miremos 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. Y este es el texto que más nos ubica esa morada de Dios o paraíso como el tercer cielo. 2 de Corintios 12, versículo 2 al 4 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esto lo dijo el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, y de hecho lo que él estaba contando era una experiencia que le había pasado a él mismo. Y dice que él no sabe si él fue en cuerpo físico o fue que en sueño o algo así parecido, o que él se murió. Algunos dicen que fue cuando lo apedrearon en Listra y lo sacaron fuera de la ciudad y lo arrastraron y lo dejaron allá tirado como si estuviera muerto. Y posiblemente pudo haber sido en ese momento que Dios le dio esa experiencia, el de haber ido, como dice aquí, al tercer cielo. Mire lo que sigue diciendo: fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Ese tercer cielo también es
el paraíso. Y luego dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces el apóstol Pablo aquí nos ubica un tercer cielo, y de hecho la Biblia no habla ya de un cuarto cielo ni de un quinto cielo. Por eso cuando la Biblia nos menciona un tercer cielo es porque nos está insinuando que hay un segundo y hay un primero. Por eso hemos mirado entonces, de acuerdo al significado de cielo, estas expansiones que la Biblia nos muestra. Dios creó el cielo, creó los cielos. Unas veces usted encuentra en la Biblia la expresión cielo y otras veces encuentra la expresión los cielos. Cielo a veces se refiere a todo el conjunto de toda esta expansión, primera, segunda y tercera, o a veces se refiere solo a la morada de Dios, cuando se refiere al tercer cielo o dice el cielo, donde tú moras. ¿Qué hay en el cielo? En ese tercer cielo hay tronos, hay ángeles, hay seres vivientes, personas salvas y muchas cosas más. En Apocalipsis 5:11 nos dice por lo menos algo de aquello que hay allí en el tercer cielo. Apocalipsis 5:11 dice así, Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. En este momento se dice que en el mundo hay más o menos ¿cuántos habitantes? 7,000 millones, yo creo que ya ha pasado un poco más de 7,000 millones, se dice. Pero aquí está hablando que allá en el cielo, dice que habían ángeles y su número era millones de millones. No sabemos exactamente un número exacto para esto, pero dice que eran millones de millones. Y con esto quería mostrarles solamente un poquito de eso que hay allá en el cielo. Dice la Escritura que lo que hay en el cielo y lo que hay en el cielo o en los tres cielos, en este caso, o hablemos de la morada de Dios más específicamente, Dios lo hizo y Dios hizo todo lo que hay en él. Él es el creador, Él fue el que los formó, Él fue el que lo hizo, Él es el creador, existe por la voluntad de Dios. Pero también dice que Dios creó la tierra y las cosas que hay en ella, ¿verdad? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De dónde salió la tierra? Dios la hizo. Dios creó la tierra. El Salmo 121, versículo 2, dice, Salmo 121:2, mi socorro viene de Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. De ese creador maravilloso viene mi socorro. Diga conmigo, de ese creador maravilloso viene mi socorro. Qué hermoso poder tener la confianza en alguien tan poderoso, tan glorioso. Ahora miremos el Salmo 124:8. De nuevo nos reafirma esta verdad. Dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. No es cualquier diosecito por ahí, no es cualquier ídolo inventado, es el que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios es mi socorro y en el que está mi socorro. Es en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra, bendito el nombre del Señor. Y el Salmo 134, versículo 3, Salmo 134:3 dice, desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Una vez más, y en muchas partes alrededor de la Biblia, en todo el contexto de la Biblia, usted va a encontrar siempre la reafirmación que Dios es el creador y el origen de los cielos y la tierra. Por su voluntad existe el cielo y existe la tierra, pero también no solo Dios hizo la tierra, sino todo lo que hay en la tierra. ¿Y qué cosas hay en la tierra? ¿Hay algún terrestre aquí? ¿O todos son extraterrestres? Estamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué más hay en la tierra? Los animales, los árboles, el agua, los minerales, está el oro, esas riquezas
materiales, todos los bosques, las montañas, esa belleza de la creación y de los paisajes tan hermosos que existen, amados hermanos, son parte de esta tierra. ¿Y quién la hizo? Dios hizo la tierra y todo lo que hay en ella. Hasta los murciélagos los hizo Dios. Hasta los sapos. Yo no sé aquí a quién le tiene cosa los sapos y los gusanos, y otros brincan de huida de un ratón, y otros dicen, ¡ay, eso tan asqueroso! Lo hizo Dios. ¿Cómo le parece? Los creó Dios. Todo lo que hay en la tierra lo hizo Dios. Por su voluntad existe. Y cada cosa cumple un propósito. ¿Qué cosas hay en la tierra? Usted lo puede leer en Génesis capítulo 1, todo el capítulo, usted puede leerlo completamente luego en su casa. Allí usted va a encontrar cómo Dios iba hablando y iba diciendo, y produzca la tierra esto, y produzca lo otro, y iba produciendo, y las cosas iban saliendo y se fueron dando, y de ahí para acá todo existe y se sigue reproduciendo de acuerdo a la vida que Dios le dio a la creación y las semillas que van produciendo cada una de estas cosas para seguir existiendo. Pero también Dios creó el mar y las cosas que están en él. Dios creó el mar y las cosas que están en él. En Génesis capítulo 1, versículo 9 y 10 dice, Génesis 1, versículo 9 y 10, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. ¿Verdad que las aguas estaban por ahí desordenadas con todo este espacio? Todo eso estaba ahí revuelto y Dios ordenó que se reunieran y se reunieron, y dice la Biblia que de ahí surgieron los mares. Las aguas se acomodaron en esos espacios y allí dice la Biblia que Dios lo llamó a la reunión de las aguas, las llamó mares, y vio Dios que era bueno. Un Dios bueno no puede producir nada malo. El Dios bueno produce cosas buenas. Salmo 95:5. Salmo 95:5 dice, suyo también el mar, pues Él lo hizo. ¿De quién es el mar? De Dios. Él lo hizo. Hoy en día muchos se pelean los mares, se pelean la tierra, ¿verdad? Ahora Colombia otra vez con Nicaragua en problemas otra vez por mares, por las aguas y todos estos asuntos, pero le pertenece a Dios. Dios es el dueño del mar. Él lo hizo. Ahora, ¿qué cosas hay en el mar? En el mar hay muchos seres vivientes también. Hay algas marinas, hay flora allá dentro del mar, hay unas riquezas impresionantes. Véase esos programas que son muy bonitos cuando pasan de todos esos secretos del mar, toda esa gente que se mete allá con cámaras a grabar todo eso, hermano. No lo mire solamente como una expedición de medio ambiente y de todo, no, mírelo como maravillas de Dios. Dios ha creado todas estas cosas y los seres vivos vienen porque Dios quiso que existieran. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que hay en el mar. Ahora miremos esta cita que nos habla un poquito de algunas cosas que hay en el mar. Salmo 104, versículo 25 y 26. Salmo 104, versículo 25 y 26 dice, he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Bueno, eso ya son cosas que ha creado el hombre, naves que van por los mares. Pero luego dice, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. ¿Qué es el Leviatán? Parece ser que es un monstruo marino, un ser marino bastante grande, del cual la Biblia menciona por allá en varias partes. Y de hecho hay seres monstruosos y hay unos animales terribles, esos animales impresionantes, son animales que impresionan. Y son muchos de esos son marinos. Y hay tanta cosa que no conocemos. Yo me admiro cuando veo esos programas y veo cosas que yo en la vida nunca había visto eso. Pero Dios lo hizo, nuestro creador. Creó los cielos y todo lo que hay en él. Creó la tierra y todo lo que hay en ella. Creó el mar y todo lo que hay
en Él. ¿Acaso usted hizo algo? ¿Acaso ha habido algún hombre que haya hecho algo de esas cosas que tienen vida? Hasta usted y yo fuimos creados por Dios, hechos por Dios. Y creo que esto es a donde Dios quiere que usted y yo lleguemos en esta noche, porque todo existe por la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios es la razón de nuestro renacimiento en Cristo Jesús, o sea, de la nueva vida en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, hablando de Dios, dice: de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de Jesucristo. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué quiere decir primicias de sus criaturas? Pues que hay muchas criaturas de Dios. Los animales, todos esos seres vivos son criaturas de Dios porque han sido creados por Dios. Pero cuando dice ser primicia de sus criaturas, que seamos esas criaturas privilegiadas y por encima de las demás criaturas. ¿Quiénes? Los seres humanos. Los seres humanos se dice que somos la corona de la creación de Dios, porque fue el último en ser creado, pero que fue creado para poder señorear sobre lo demás que había sido creado con anterioridad. Por lo tanto, es la voluntad de Dios y fue por la voluntad de Dios que de igual manera nosotros, por la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo, hemos podido nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:23 dice, Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, porque es que el hombre, el ser humano en la tierra necesita nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque su vida natural, desde el nacimiento de mamá, todos venimos con una naturaleza pecadora y perdidos, sin salvación. Por eso es necesario el nuevo nacimiento. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Por la palabra de verdad. Dios en su voluntad, en su buena voluntad, preparó un plan de redención y envió a su Hijo Jesucristo al mundo, y luego después Jesucristo mandó a los apóstoles y a sus discípulos a predicar esas buenas nuevas a todas las naciones, y nos ha llegado hasta nosotros hoy en día. Gracias a Dios por ese mensaje de salvación. Entonces esa palabra nos hace renacer, pero note también que es por la voluntad de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Otras versiones dicen, por ejemplo, no son nacidos de voluntad humana, sino de voluntad divina. Y es que si Dios no nos provee el medio de salvación, si Él no hubiera tenido voluntad de salvarnos, no tendríamos ninguna otra forma de ser salvos. No la tendríamos. Hubo voluntad en Dios para salvar al hombre pecador y perdido. Gracias a Dios por Jesucristo. Ahora, esa voluntad de Dios es llena de afecto. Escúcheme bien esto, que es muy importante. Esta voluntad de Dios es llena de afecto. En Efesios 1:5, quiero rescatar de ahí, de ese versículo, una frase muy importante. Dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa es la frase que quiero rescatar aquí. Escuche lo que dice: según el puro afecto de su voluntad. Lo que quiero que usted entienda conmigo, por lo menos lo que yo hasta ahora he entendido, quiero que usted entienda conmigo esto: la voluntad de Dios no es un cálculo frío, sin contemplaciones y sin consideración. Antes, al contrario, es la expresión de su gran amor. Esa es la voluntad de Dios.
Es triste cuando de pronto se piensa que la voluntad de Dios solamente se mira ese significado de que es determinación y decreto. Dios lo decretó así, punto. De malas el resto. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de las Escrituras. Veo a un Dios que en su voluntad Él expresa el puro afecto. En su voluntad. La voluntad de Dios es expresión de su puro afecto. Y ese puro afecto de Dios se llama amor perfecto. El perfecto amor de Dios. De ese perfecto amor de Dios saliste tú. La creación es producto del perfecto amor de Dios. Y si todo lo que existe en el cielo, en la tierra y en el mar es producto de esa voluntad de Dios, de ese puro afecto de su voluntad, quiere decir que usted es producto del amor de Dios. Quizá alguno vino hoy pensando todavía en que su nacimiento fue un accidente, en que me di cuenta que yo nací niño no deseado o niña no deseada, y eso te ha marcado en la vida seguramente. Pero hoy quiero que entiendas algo. Aunque papá o mamá no te hayan deseado, Dios, en ese puro afecto de su voluntad, al crear todas las cosas y ser Él, el origen de todo lo que existe, y ahí te implica a ti, te incluye a ti, Dios dijo: por mi puro afecto, por mi amor y mi voluntad, nacerá este niño, nacerá esta niña, porque yo le amo. Y naciste. Pero el pecado y el diablo han querido meternos en la cabeza toda esa tragedia del ser humano en pecado, porque tristemente esa es la experiencia humana. Desde Adán y Eva se vino toda esa tragedia y dañó todo, hasta la identidad, hasta el saber por qué estamos aquí, de dónde venimos, para dónde vamos. Y el vivir en esa incertidumbre y un corazón vacío de amor, y a la vez también el pensar que como que el amor no es algo real, como que es una cosa que no se puede alcanzar, cuando la Biblia lo que nos está diciendo es: tú eres producto, dice el Señor, eres producto de mi amor. Si existes es porque yo quise que existieras, que vivieras y que me conocieras. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo le conozcamos a Él cada día más. Si rehusamos eso, no tenemos ninguna otra esperanza. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A dónde la vamos a buscar? ¿Dónde vamos a buscar sentido a la vida si no es en Cristo Jesús? ¿Dónde le vamos a buscar sentido a nuestra existencia, a nuestra identidad, si no es en Dios, en nuestro Creador? Hay que volver a Él. Y hay que decirle: Señor, si tú eres mi Creador, aquí estoy. Aquí está mi vida, Señor. Y qué bueno saber y entender que existo porque tú amaste que yo existiera. Tú amas que yo exista, Señor. Pero de hecho Dios, de igual manera, planeó todo lo necesario para que el hombre que se perdió por el pecado fuera rescatado a través de Jesucristo. La voluntad de Dios es el origen y razón por la que todo existe, excluyendo lo malo, ya que desde Génesis Dios había visto que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Usted lee eso en Génesis capítulo 1, versículo 31. Cerrando ahí ya la creación prácticamente, dice la Escritura: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y ya incluía al varón y a la mujer. Eso quiere decir que usted es una buena creación de Dios. Dios se sintió satisfecho cuando hizo todo, incluyendo al hombre y a la mujer. Pero hasta ese momento no existía el pecado, no había la rebelión. Después el pecado dañó todo, pero Dios lo ha querido restaurar todo en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Escucha esto de nuevo: eres una buena creación de Dios que fue manchada por el pecado, pero que en Cristo Jesús Dios te limpia, te libra y te librará de todo lo que ha empañado esa hermosa y buena creación. Dios lo hace en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Pónganse en pie, por favor.
Y démosle gracias a Dios en esta noche. Alaba a Dios por esta verdad. Recíbelo en tu mente y en tu corazón. Ya no le creas más a las publicidades, a esta sociedad de consumo que te hablan de tu identidad, de tu apariencia, que te dicen cosas de quién eres tú, pero a partir de objetos, a partir de cosas que el mundo se inventa para hacerte creer que si tú no tienes eso o no haces eso, no eres nadie, no vales nada. Ya no más creer esas mentiras. Hoy decídete creerle a Dios y decirle: Señor, tú eres mi creador. Y si tú eres mi creador y eres un Dios bueno, tú me creaste bien. Y tú dijiste que era bueno en gran manera. Dígale al Señor: Señor, yo quiero hoy aceptar que soy producto de tu amor, del puro afecto de tu voluntad, Señor. Siéntase muy amado por Dios y muy amada por Dios. Tanto ha sido ese amor de Dios que envió a su Hijo Jesús para poder quitar de tu vida y rescatarte, limpiándote de la rebelión, de la maldad, del pecado. Pero tú debes recibirle, aceptarle. Y si ya lo has hecho, gloria a Dios, solo agradécele a Él. Agradécele a Él y bendígale por esa voluntad divina, por ese puro afecto de su voluntad, que te ha traído vida, que te ha transformado y te transformará. Y quizá quieras decirle al Señor, alguna persona que quizá aún todavía no ha entregado su vida a Cristo, ahí donde está, entrega tu vida a Cristo, dile: Jesús, aquí estoy, te necesito. Dígale: Señor, había vivido pensando en mi vida de otra manera, pero hoy quiero aceptar esta verdad de tu palabra. Vivo y existo por tu voluntad, Señor. Porque tú lo quisiste, lo has querido, y porque tú quieres que yo te conozca, conozca tu amor, conozca tu verdad. Padre, te agradecemos tu bondad, tu amor, tu gracia. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Gracias, Padre, te exaltamos, te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Haga una oración a Dios allí. Dele gracias a Dios por la vida que Él te da, por las fuerzas, por el cuerpo que te ha dado, por la salud, la vida misma. Dale gracias al Señor. No existes por casualidad en este mundo. Tú no estás aquí por casualidad en esta tierra. No existes por accidente. Eres producto de un plan divino y del puro afecto de la voluntad de Dios. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te exaltamos, oh Dios. Te damos toda gloria a ti, toda alabanza. Gracias, Padre precioso. Gracias, Jesús, te adoramos, oh Cristo. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Padre, sana corazones con tu palabra, Señor. Sana corazones, oh Dios, en donde el enemigo haya trabajado en la mente y en el corazón, deteriorando su valor personal, su autoestima, trayendo, Señor, falsos conceptos y falsas ideas sobre la vida misma. Que esas falsedades y mentiras sean destruidas en el nombre de Jesús.
Que tu verdad, Señor, prevalezca y tu verdad se establezca en el corazón y en la mente. Oh Dios, gracias, Padre precioso. Te exaltamos, Señor, te bendecimos, oh Rey. Tú eres bueno, Jesús. Vamos a cantar una cancioncita aquí, un momentico, que usted pueda decirle conmigo, con nosotros aquí. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas.